Don Mauro, de 62 años, era el tipo de hombre que pasaba desapercibido para muchos, pero jamás para los libros. Portero humilde de un edificio corporativo, mantenía la misma mirada tranquila desde el primer día. Tenía una educación rara, de esas que no se aprenden en manual de buenas maneras. Siempre cargaba un libro en el bolsillo, como si cargara un secreto. Durante las madrugadas silenciosas, cuando la ciudad dormía y los elevadores dejaban de sonar, él abría sus páginas con cuidado. Leía como quien respira, despacio, con reverencia. Ya se había sumergido en Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Dostoyevsky. Para él, lectura y sabiduría andaban de la mano, aun cuando nadie estuviera mirando. Los vecinos más antiguos respetaban a don Mauro. Sabían que, además del uniforme, había un hombre subestimado, dueño de una inteligencia silenciosa. Él no hablaba mucho sobre sí mismo, pero siempre tenía una cita en la punta de la lengua, un pensamiento que hacía que la gente repensara el día. Era el tipo de inspiración realista que no se impone, simplemente transforma. Mientras otros hablaban sobre carros, reuniones y dividendos, Mauro hablaba sobre Machado y el poder de los libros. Él no se mostraba, pero dejaba pistas. Un separador en el bolsillo de la camisa, un fragmento de poesía garabateado en papel de pan. Era un escritor invisible, esperando ser leído de nuevo. Esa mañana nublada de martes, todo parecía igual, hasta que un nuevo vecino entró al edificio con pasos apresurados y mirada impaciente. Era un joven ejecutivo, de esos de traje a la medida y celular pegado al oído. Al ver a don Mauro leyendo un libro gastado en la portería, hizo una pausa breve y un comentario ácido. ¿Vas a entender algo de eso? Eso es para quien estudió. Mauro levantó los ojos, sonrió con gentileza y respondió solo con un «Buenos días, licenciado». El prejuicio intelectual llegó sin avisar, disfrazado de broma. Otros que estaban cerca se rieron. Era como si el simple hecho de que un portero leyera un libro fuera digno de burla. La humillación silenciosa comenzó ahí, sin gritos, sin discusión, solo con risas cortas y miradas torcidas. El joven parecía divertirse con el doctor de la caseta, como empezó a llamar a Mauro. Cada vez que entraba al edificio, otra provocación. A veces era una frase cínica, a veces una mirada de escarnio. Y poco a poco, otros se fueron dejando llevar. La discriminación social, antes velada, ganó espacio hasta entre quienes siempre respetaron a Mauro. Pero Mauro no respondía. Seguía leyendo en los intervalos, con la misma postura discreta. Sabía que la arrogancia y la lección suelen andar juntas, y que, a veces, la vida responde mejor que cualquier argumento. El escritor invisible estaba callado, pero no por falta de palabras. Los días pasaron, pero las bromas se quedaron. El joven ejecutivo parecía sacar placer en reducir a Mauro a un personaje cómico. Lo llamaba filósofo de la portería o autor de la reja. Con cada provocación, Mauro respondía con una sonrisa corta, sin dejar transparentar el dolor de ser blanco constante de un prejuicio sutil, pero corrosivo. Lo más cruel es que la risa fácil comienza a contagiar. Otros empleados empezaron a repetir las mismas bromas. Las miradas de complicidad en los pasillos mostraban cuánto el ambiente estaba contaminado por una arrogancia disfrazada de bromita. Pocos se daban cuenta de cuánto aquel hombre subestimado ya había enfrentado mucho más que bromas. Aún así, Mauro siguió firme. La lectura era su refugio y su resistencia. Cuando se sentaba en la noche con un ejemplar de El viejo y el mar, por ejemplo, era como si conversara con Hemingway sobre dignidad. El poder de los libros no estaba solo en las historias, estaba en la fuerza de mantener la cabeza en alto aun cuando el alma quería encogerse. En esa caseta modesta habitaba una sabiduría que muchos en el penthouse jamás verían. Era el retrato vivo de la superación invisible, un hombre que ya había sido premiado por su talento escondido.
ahora etiquetado por un gafete. Pero él sabía, la justicia poética tiene su propio tiempo. Antes de vestir el uniforme azul marino y aprender los códigos de la portería, Mauro ya había sido noticia en periódicos. En los años 90, era conocido en los círculos literarios por su mirada sensible y escritura profunda. Fue autor de 3 libros, uno de ellos premiado, que hablaban sobre memoria, identidad y amor en tiempos de silencio. Era, sin saberlo, un maestro del respeto a lo simple. Pero la vida no sigue el guión de los libros. Cuando la editorial que lo apoyaba quebró, perdió el contrato. Casi al mismo tiempo, perdió también a su esposa, víctima de un derrame cerebral fulminante. Con el corazón destrozado y las cuentas acumulándose, vio la carrera desaparecer como humo. Y entonces aceptó la vacante de portero. No por rendirse, sino por necesidad. Él nunca le contó esto a nadie, no por vergüenza, sino por elección. Ser el escritor invisible era menos doloroso que revivir la pérdida en cada pregunta. Y en el fondo, había un tipo de sabiduría ahí. No todo talento necesita gritar para existir. La inteligencia silenciosa de Mauro era como tinta invisible, solo aparecía bajo la luz correcta. Aún sin lectores, él seguía escribiendo. En papeles sueltos, cuadernos viejos, hasta en el reverso de los comprobantes de entrega. Sus textos hablaban de injusticias, de nuevos comienzos, de hombres que amaban en silencio. Y tal vez eso era lo que lo mantenía en pie, la fe en el poder de las palabras, aun cuando el mundo parecía sordo. El viernes en la noche, el lobby del edificio fue preparado para un evento elegante de bienvenida a los nuevos inquilinos. Luces discretas, canapés finos y vecinos en trajes elegantes. Don Mauro, como siempre, estaba ahí para organizar el flujo y mantener el orden. Pero ese día fue empujado al centro de la atención y de la vergüenza. El joven ejecutivo se acercó con una copa en la mano y una sonrisa de medio lado. Vio a Mauro sosteniendo un viejo ejemplar de Gran Sertón Veredas y no resistió. Por lo menos ya aprendió a escribir su nombre, ¿no? La frase resonó en el ambiente como una bofetada disfrazada. Algunos se rieron incómodos, otros fingieron no escuchar. Mauro solo bajó los ojos. Era más que una broma. Era la humillación silenciosa materializándose delante de todos. Y lo que dolía no era el comentario en sí, era la facilidad con que tantos aceptaron aquello como normal, como si fuera absurdo que un portero gustara de literatura, como si los libros tuvieran clase social, como si la sabiduría dependiera del gafete. Pero Mauro no reaccionó. Respiró profundo y volvió a su puesto. Aquello era solo un capítulo más de su historia de superación. Pocos sabían ellos que aquel hombre subestimado tenía más palabras guardadas en el pecho que muchos ahí habían leído en toda su vida, y que pronto el destino prepararía una respuesta que no vendría en voz alta, sino en titular. El martes siguiente, el edificio recibió la visita de representantes de una editorial para una reunión en el piso 15. Entre ellas, una mujer de mediana edad, elegante, con mirada atenta y andar calmado. Al pasar por la portería, sus ojos se posaron sobre Mauro y se detuvieron ahí un segundo de más. Frunció el ceño como quien reconoce un rostro de una página marcante. ¿Usted es Mauro Batista, el escritor? El silencio cayó como una manta sobre la recepción. El joven ejecutivo, sentado cerca del café, casi tiró la taza. Los otros empleados se quedaron helados, sin saber si habían oído bien. La mujer sonrió con emoción, y Mauro, por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. Ella lo saludó con respeto y dijo que estaba releyendo uno de sus libros con su hijo adolescente. Comentó cómo aquel libro, Alas en el lodo, había tocado a tantas personas en los años 90 y ahora estaba siendo redescubierto por lectores jóvenes. El portero humilde, que hasta ayer era motivo de burla, ahora era llamado por su nombre, con reverencia. La escena fue rápida, pero definitiva.
Fue ahí que los papeles comenzaron a invertirse. El escritor invisible ganaba nueva luz y el prejuicio intelectual comenzaba a derretirse bajo el calor de la verdad. La justicia poética había tocado la puerta y entrado sin pedir permiso. Pocos días después, Mauro recibió una invitación formal de la misma editorial. Sería homenajeado en un evento literario dedicado a autores brasileños injustamente olvidados. La carta, escrita a mano, lo llamaba voz necesaria en tiempos de ruido. Él la leyó en silencio, como quien saborea una reconciliación con el propio destino. Era el reconocimiento tardío, pero aún bienvenido. El joven ejecutivo, que antes se burlaba, escuchó la conversación telefónica y permaneció en silencio. Vio cuando Mauro dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo del uniforme. Por primera vez, sus ojos no tenían burla, sino confusión. Era como si estuviera ante un espejo que mostraba más de lo que quería ver, su arrogancia y la lección que vendría junto. Esa noche, Mauro subió hasta la azotea con un cuaderno viejo. Anotó pensamientos, fragmentos de historias, recuerdos del pasado. El hombre subestimado volvía a escribir, ahora con una llama nueva, encendida por la dignidad recuperada. Era el talento escondido reencontrando su lugar de palabra después de años en silencio. Todo el edificio comenzó a comentar. El portero humilde que leía sin alarde era en realidad un escritor premiado. Aquella historia de superación no venía de una película, venía del ascensor social. Y poco a poco, hasta los más escépticos comenzaron a preguntarse cuántos Mauros invisibles cruzaban sus caminos todos los días sin ser notados. 4 párrafos de 4 líneas cada uno, manteniendo el tono inspirador y humano. La semana siguiente, un artículo comenzó a circular en grupos literarios. El escritor que se volvió portero y nunca dejó de escribir. Era una entrevista publicada en un blog de literatura independiente, firmada por una joven periodista que había leído los libros de Mauro en la universidad. El texto era simple, pero tocaba profundo. Hablaba de prejuicio, de dignidad y de nuevos comienzos. La publicación se volvió viral. En pocos días, Mauro estaba siendo comentado en las redes como ejemplo de superación invisible. Comentarios como respeto a lo simple y historia que emociona se multiplicaban. Era como si todo el país hubiera descubierto de una vez que el talento no vive solo en palacios. A veces vive en la portería, con gafete en el pecho y sabiduría en los ojos. En el edificio, la atmósfera cambió. Vecinos que antes solo saludaban con la mano, empezaron a saludarlo por su nombre. Algunos elogiaban la entrevista, otros preguntaban dónde encontrar sus libros. Hasta el conserje, curioso, pidió ayuda para entender uno de los fragmentos más complejos de una novela. La lectura y la sabiduría volvían a ocupar espacio, pero ahora compartidas. Mauro siguió igual, uniforme alineado, voz calmada, mirada serena. Pero algo había cambiado en el aire. La discriminación social parecía haber recibido un golpe certero, y el poder de los libros mostraba su fuerza, no solo para enseñar, sino para transformar. El escritor invisible había ganado lectores de nuevo, y el mundo una razón más para repensar sus etiquetas. La transformación fue sutil, pero nítida. Algunos vecinos comenzaron a detenerse para preguntar qué estaba leyendo Mauro. Otros dejaban libros en la portería como quien ofrece un café. Un gesto simple, pero lleno de reconocimiento. Hasta colegas que antes se reían de las bromas empezaron a escucharlo con atención. Era el respeto a lo simple ganando espacio donde antes solo había silencio. El conserje, que siempre se decía malo para la lectura, apareció cierto día con un libro de tapa gastada. «Está difícil, pero estoy tratando, Mauro», dijo con sonrisa avergonzada. Y Mauro, con paciencia de maestro y humildad de quien ya sufrió,
explicó palabra por palabra, sin prisa. La portería se volvió salón de clases y la inteligencia silenciosa se volvió inspiración realista. Poco a poco, aquel lugar, antes tomado por juicios y jerarquías, se volvió punto de encuentros literarios improvisados. Un vecino dejó una nota: «Gracias por recordarnos a todos el poder de los libros». Otro pidió una dedicatoria en uno de los ejemplares viejos de Mauro. Era como si la historia estuviera siendo reescrita, solo que esta vez con justicia poética. El joven ejecutivo pasaba apurado, más callado. Ya no bromeaba ni se burlaba, solo observaba, como quien se da cuenta muy tarde de que se equivocó de blanco. Mauro, por su parte, siguió igual, gentil, discreto, profundo, porque quien carga sabiduría de verdad no necesita imponerse. Basta vivir y dejar que los otros despierten. Cierto día, el joven ejecutivo bajó más temprano de lo habitual. Se detuvo frente a la portería, dudando, mirando a Mauro como quien carga algo atorado. Intentó ensayar una disculpa, con voz baja y mirada perdida. Mauro escuchó, pero no reaccionó con enojo, solo con ese mismo silencio que lo acompañaba desde siempre. «A veces uno habla sin pensar», murmuró el muchacho. Mauro solo levantó los ojos serenos y dijo: «Las personas solo ven el uniforme, nunca preguntan qué hay detrás». Fue todo, sin gritar, sin acusar. Y aún así, esa frase dolió más que cualquier discurso inflamado. Era el espejo de la arrogancia, devuelto en palabras calmadas. Fue un enfrentamiento sin voz elevada, sin audiencia, sin pelea, pero fue marcante. Mauro no necesitaba venganza. Su vida ya era la respuesta. La lección estaba ahí, cruda y directa. No se mide la grandeza de alguien por la función que ejerce, sino por la dignidad con que camina. Y Mauro caminaba con la firmeza de quien conocía el peso de su propio valor. En ese momento, el ejecutivo se dio cuenta de lo que tantos ignoran. La fuerza de los héroes del día a día no está en el cargo ni en el salario, está en la postura ante la injusticia. Mauro, el hombre subestimado, mostró que el silencio también educa y que a veces es justamente lo simple lo que enseña lo esencial. Fue durante una junta del condominio que surgió la idea. ¿Por qué no hacer una noche cultural con los propios vecinos? La sugerencia vino de una vecina nueva que había leído la entrevista de Mauro y se había encantado con su trayectoria. El administrador estuvo de acuerdo, el consejo apoyó y pronto el evento fue programado. Pero lo que nadie esperaba era que Mauro fuera el homenajeado de la noche. La invitación fue entregada con formalidad y cariño. En el cartel, encuentro con Mauro Batista, autor de Alas en el lodo y otras historias que conmueven. En el auditorio del edificio se acomodaron sillas, se ajustaron luces y hasta una pequeña mesa con sus libros fue montada. Mauro llegó de traje simple, con el mismo libro en el bolsillo de siempre y la mirada de quien finalmente era visto. Durante el evento, leyó un fragmento inédito de su nueva novela. La voz calmada llenaba el espacio como si fuera música. La sabiduría a veces vive en la portería, no en el penthouse. Silencio, miradas vidriosas. El poder de los libros, una vez más, atravesaba estatus, prejuicios y etiquetas. No era solo un discurso, era una herida siendo curada en colectivo. Al final, aplausos, de pie, incluso del ejecutivo, ahora sentado en la última fila. Mauro agradeció con humildad y una leve sonrisa. No necesitaba trofeos ni disculpas formales. Su reconocimiento no venía de la vanidad, sino de la verdad. Y la verdad, cuando encuentra el tiempo correcto, transforma hasta las paredes más frías en suelo fértil. Nunca juzgues a un lector por el uniforme, ni a un libro por la portada. La historia de Don Mauro nos recuerda que muchas veces la mayor sabiduría está donde menos se espera, que la lectura y la sabiduría no tienen gafete y el talento escondido no deja de existir solo porque fue ignorado por un tiempo. Mauro nunca necesitó probar nada,
Su inteligencia silenciosa, su respeto a lo simple y su fe en el poder de los libros fueron más fuertes que cualquier broma. Él no se hizo la víctima, se hizo puente. Y al cruzar ese puente, muchos descubrieron que detrás de cada portero humilde puede existir un universo entero de experiencias e inspiración realista. Esta historia de superación no es solo sobre un escritor premiado que se volvió portero, es sobre cómo tratamos al otro, sobre cómo la arrogancia y la lección casi siempre caminan juntas, y cómo el prejuicio intelectual puede callar talentos, pero jamás apagarlos, porque lo que es verdadero siempre vuelve a ser leído. Ya fuiste subestimado por parecer muy simple. Ya escondieron tu luz por tu uniforme, tu acento o tu función. Comenta aquí abajo y cuenta tu historia. Queremos escucharte. Y dinos también, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos muchas otras historias que inspiran, emocionan y transforman.